Feliz y bendecido día para todos. En esta ocasión nos vamos a centrar en otra parábola, en este caso la parábola del Hijo Pródigo. Esa parábola tan profunda, tan espectacular, en la cual el Señor nos manifiesta ese amor profundo que el Padre nos tiene a cada uno de nosotros y se nos manifiesta dentro de ese contexto con esos tres personajes. Tenemos por un lado a ese Padre y también a esos dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. De esa manera, en el Padre esencialmente lo que encontramos es esa manifestación de ese amor profundo de Dios, ese amor incondicional, pero luego también están esas dos figuras de ese hijo menor, donde se nos manifiesta fundamentalmente ese arrepentimiento, esa conversión profunda, pero a través también de ese proceso de hundirse hasta el fondo de ese abismo. Y luego tenemos esa figura, esa imagen de ese hijo mayor, donde ahí podemos ver muy claramente ese pecado, a veces tan olvidado, o que se habla generalmente poco de él, que es el pecado de la acedia o de la acedía. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a intentar ponernos en la piel de estos tres personajes, sobre todo, lógicamente, en la piel de esos dos hijos, tanto de ese hijo arrepentido después de haber tenido esa experiencia de pecado profunda, como de ese hijo mayor con el cual, desgraciadamente, nos podemos sentir identificados seguramente todos y en multitud de ocasiones, de circunstancias en nuestra vida. Pues vamos allá con esta parábola, vamos a profundizar en estos personajes para ver qué es lo que nos manifiesta a cada uno el Señor. La parábola del Hijo Pródigo. Pues vamos allá con esta parábola que nos corresponde en este día. En primer lugar, comentar que esta parábola solo aparece en el Evangelio de San Lucas. Este Evangelio de San Lucas, que también se llama el Evangelio de la Misericordia, precisamente por las parábolas que nos relata San Lucas, de las que hablaba el Señor. Concretamente aparecen parábolas tan conocidas y tan profundas como esta del Hijo Pródigo, como la de la oveja perdida o la del buen samaritano. Y esta parábola, concretamente la del Hijo Pródigo, comienza así. Estamos en el capítulo 15 de San Lucas. Un hombre tenía dos hijos. Vamos a pasar ahora, como decíamos, a ver un poco cada uno de estos personajes que aparecen en la parábola. Comenzamos con el hijo menor. De esa manera nos sigue diciendo San Lucas: el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Este dato, este hecho, para cualquier judío de este momento histórico, del siglo I de nuestra era, era algo escandaloso, porque era como decirle al padre: no eres mi padre, ya no tengo padre. Era una manera de romper todo lazo, todo vínculo con, en este caso con su padre, para llevar una vida independiente, al margen de ese ámbito familiar. Con lo cual, esto ya de primeras, el Señor, con esta circunstancia, manifestaba ese rechazo radical de este hijo hacia esa figura de su padre y hacia todo lo que su padre pudiera implicar para él. En sí, su padre simplemente era, pues, un medio para conseguir unos bienes que él deseaba. Sigue diciendo: no muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Ante esta circunstancia de necesidad, es cuando nos relata San Lucas, manifiesta el Señor en esta parábola, que fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Esto, que nos puede parecer anecdótico, el hecho de cuidar cerdos, no es muy agradable, pero bueno, es un oficio como puede ser cualquier otro. Sin embargo, para un judío era algo impensable. Recordamos cómo dentro de estos alimentos impuros, estos animales impuros en el ámbito hebreo, el cerdo era el principal. Era precisamente además porque todos los pueblos de los alrededores, incluidos los cananeos, sí tenían costumbre de alimentarse con cerdo,
para los hebreos era un motivo de impureza muy fuerte. De esta manera, aquí no nos relata solo el Señor, no, digamos que en este caso que manifiesta, no expresa simplemente el hecho de que este joven llegara hasta el extremo, ¿no? Hasta la humillación y la bajeza de tener que cuidar cerdos, sino que incluso él deseaba el alimento del que se alimentaban los propios cerdos. Es decir, aquí el Señor lo que hace es poner un caso extremo de abajamiento, extremo de rebajarse en el pecado, en la suciedad, en la impureza. De esa manera, para cualquier judío que escuchaba esta parábola, esto era tremendamente repulsivo, esta circunstancia que estaba pasando este joven. De esa manera, aquí el Señor, bueno, pues se deshace en datos muy claros para que cualquier judío de ese momento pudiera entender la gravedad del pecado y de las circunstancias por las que estaba pasando este joven. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Pues ante ese tocar fondo es cuando realmente este joven se da cuenta de lo que ha perdido, de lo que tenía o de lo que creía tener y de que todo eso lo ha perdido. Me levantaré, me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Aquí se ve claramente la conciencia del pecado. Este joven que es consciente de que ha perdido totalmente su dignidad, de que él ya no es capaz de volver a casa de su padre y de recuperar esa dignidad que él tenía en ese momento y esa relación que tenía con su padre. Eso no depende de él, eso no depende de sus fuerzas, de sus méritos, sino que él es consciente de que eso ya está perdido, totalmente perdido. Pero, como nos relata San Lucas, como dice el Señor en este caso, se levantó y vino donde estaba su padre. Esto también es muy gráfico en relación a este levantarse. Es como cuando cada uno de nosotros caemos en el pecado. Lo que tenemos que hacer inmediatamente es levantarnos y volver a nuestro Padre. Es esa imagen tan gráfica del sacramento de la confesión, donde uno se pone ante el Señor a través del sacerdote para de esa manera sentir ese perdón y recibir esa gracia del perdón, esa gracia sacramental, para poder recuperar algo de lo que ha perdido, por lo menos tener esa esperanza de recuperarlo. Bueno, pues aquí tenemos esta imagen que es como ese colofón de lo que este joven lleva a cabo, ese levantarse y volver otra vez al Padre para pedir perdón de corazón, profundamente arrepentido porque es consciente de la gravedad de ese pecado. Pasamos ahora a ver lo que nos manifiesta el Señor en esta parábola en esa figura del Padre. Porque a continuación San Lucas nos sigue relatando: cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. La actitud que tiene el padre es algo impensable seguramente para este joven. De primeras, el Señor nos manifiesta ese amor profundo de Dios Padre que Él lo manifiesta, lo refleja de una manera tan humana, con ese conmovérsele las entrañas, ese sentimiento, esa emoción con la que cualquier ser humano, se puede sentir identificado y que Él también lo manifiesta en la figura, en la persona del Padre, de Dios Padre. Y también tan gráficamente mostrando esa actitud de ese Padre, ¿no? Que echa a correr en cuanto ve que vuelve su hijo, le está esperando, ansioso, y en cuanto ve que vuelve, Él no espera a que vuelva hasta su presencia. Él ya es consciente de que vuelve arrepentido, de que vuelve otra vez para recuperar lo que tenía, para recuperar pues esa presencia de su Padre, recuperar esa gracia, esa vida que él tenía previamente, y de esa manera lo que hace es echar a correr, manifestarle directamente esa apertura que él tiene hacia su hijo. Y también nos muestra gráficamente cómo se le echa al cuello y le cubre de besos. Es decir, el Señor también ahí se deshace en detalles, en imágenes, para que podamos ser conscientes de cómo nos ama el Padre, de cómo Él desea que volvamos a sus brazos
y cómo Él tan entrañablemente nos recibe en todo momento cuando estamos arrepentidos de nuestros pecados. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Y aquí se vuelve a manifestar, igual que decía antes el hijo, esa actitud de haber sido consciente del pecado, de esa conciencia profunda del mal que ha hecho, de ese daño que ha hecho, además lo dice claramente, contra el Padre y contra el cielo, contra Dios. Y de esa manera él vuelve y manifiesta esa humildad, ese reconocer que él no es quien para volver, él no es quien y no tiene ninguna capacidad para recuperar lo que había perdido, sino que simplemente se pone en los brazos del Padre para que el Padre haga con él lo que crea más conveniente. Y es ahí cuando el Padre le sigue manifestando esa profunda misericordia. Pero el Padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y sacrificadlo, comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Este padre es consciente de que esa dignidad que el hijo no puede recuperar, porque no está en su mano recuperarla, sin embargo sí está en la mano del Padre. El Padre es el único que le puede otorgar de nuevo esa dignidad de hijo, a través de su paternidad. Y es lo que nos manifiesta el Padre, nos manifiesta Dios continuamente a nosotros. Nosotros no podemos perdonarnos nuestros pecados, no podemos liberarnos de nuestro pecado, de nuestro mal, pero Dios sí puede disolver y destruir absolutamente cualquier pecado, por muy grave que sea. De esa manera es esto mismo que nos manifiesta el Señor, de esa necesidad que tenemos continuamente de volver al Padre para volver a recuperar esa gracia, para recuperar esa dignidad. Y aquí volvemos otra vez a esa misma imagen que veíamos en relación al Hijo con el Padre. Es decir, aquí tenemos ya esa figura del Señor recogiendo y recibiendo esos pecados de ese hombre, de ese hijo, para de esa manera devolverle esa dignidad que él había perdido por el pecado, pero que sin embargo el Señor puede y quiere que él recupere. Y vamos ahora con el hijo mayor. El hijo mayor, que muchas veces es el que se nos pasa más desapercibido y sin embargo tiene mucha miga. Con lo cual vamos a ver un poco también esta circunstancia del hijo mayor. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo has recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y aquí, ante esta actitud del hijo mayor, nos podemos sentir también muy identificados. Nos podemos sentir muy identificados en muchas circunstancias con el hijo menor, lógicamente, pero con el hijo mayor también y en una gran medida, y muchas veces el problema es que esa actitud del hijo menor uno es consciente, cuando realmente llega a esa actitud es consciente, ¿no?, de ese pecado, de esa gravedad del pecado y de esa necesidad de recuperar la dignidad. Pero sin embargo, cuando nos encontramos en esta actitud del hijo mayor, igual que el hijo mayor, nos es a veces mucho más difícil ser conscientes de eso que nos está ocurriendo. Por un lado, porque es muy humano. Ante esa misma circunstancia, ¿quién no se plantearía lo mismo? Vuelve este sinvergüenza, después de haber abandonado y haber rechazado a mi padre, de haber abandonado la casa, de haber derrochado a través de pecados y pecados, haciendo lo que le parece, todo el dinero de la familia, la parte que le correspondía, pero también los bienes familiares, y ahora vuelve como si no pasara nada y todo vuelve a ser como antes. Es decir, es esa injusticia aparente que manifiesta ese buen padre, que más que un buen padre podría parecernos un padre tonto, un padre que se deja llevar por el sentimentalismo, por la emoción y no es consciente de la gravedad y del peligro de volver a admitir en su casa a ese hijo que se ha ido como se ha ido y ha hecho todo lo que ha hecho con su vida. Bueno, pues esto que es humano y con lo cual cualquiera realmente nos podríamos sentir bastante identificados, el Señor cuando sigue con la parábola va manifestando detalles
que muestran también esa gravedad de ese corazón. ¿Qué hay en ese corazón de este hijo mayor? Y de esa manera luego nos sigue relatando el Señor en la parábola. Dice: entonces él, el hijo mayor, respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Aquí de primeras ya lo que manifiesta este hijo mayor claramente es esa relación incorrecta que tiene con su padre, porque él está hablando de tantos años que ha estado sirviendo a su padre, es decir, él se manifiesta en el fondo como un jornalero, se manifiesta como lo que el hijo pródigo pensaba que iba a recibir cuando volviera a casa, porque ya había perdido su dignidad, es lo que manifiesta este hijo que no se ha ido de la casa, ese sentirse al servicio de su padre, obedeciendo absolutamente todo lo que su padre le dice, pero sin embargo su experiencia, lo que él cree, es que nunca ha recibido nada de su padre, pese a haberle obedecido, haberle servido, nunca ha recibido ningún detalle por parte de su padre. Es algo terrible lo que manifiesta el Señor. Y sigue diciendo el hijo mayor: en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Y aquí también es significativo como el Señor lo que manifiesta, lo que pone en boca de ese hijo mayor es eso: cuando ha venido ese hijo tuyo. Es decir, no está hablando de su hermano, sino que está hablando del hijo de su padre. Y aquí realmente tenemos que plantearnos esto: ¿cuántas veces nos llamamos o nos creemos hijos de Dios, pero no somos capaces de ver en el otro a mi hermano? Y nos tiene eso que hacer recapacitar, porque si no soy capaz de ver al otro como mi hermano, es que realmente al otro no soy capaz de verle como hijo de Dios. Pero más aún, es que en el fondo eso también implica que yo no soy capaz tampoco de verme como hijo de Dios. Aunque crea que sí, no soy capaz de verme como hijo de Dios. Y eso quiere decir, como le pasa a este joven, que aún no he sido capaz de experimentar ese amor del Padre en mi vida. A todo esto el padre le responde: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Claro, aquí lo que el padre le manifiesta es esto: tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Le está hablando de un cabrito. Y el planteamiento es: ¿qué le ha pasado a este joven en su corazón para que, teniéndolo todo, no solo un cabrito, sino todo lo que tenía en su casa, todo lo que era de su padre, sin embargo, no se sintiera feliz, no se sintiera amado? Es esa situación de no ser capaz de experimentar ese amor que tenemos en nuestras vidas, de no ser capaces de sentirnos hijos, sino más que hijos, sentirnos funcionarios, asalariados, como daba a entender este hijo mayor, jornaleros. Pues es esa circunstancia que le pasa al hijo mayor tan clara, y que en concreto es, como comentaba al principio, esa actitud que podemos tener de esa amargura de corazón, de ese ser incapaces de preocuparnos o de dolernos por el dolor o el daño que puede sufrir mi hermano, ni evidentemente alegrarme por el bien que pueda disfrutar, sino lo contrario, realmente que me amargue el corazón ese bien ajeno que puede tener el otro. Y esto en concreto es, como comentaba, ese pecado de la acedia o de la acedía, como aparece también en el catecismo, que es un gran mal espiritual, pero que muchas veces también se nos pasa bastante desapercibido por lo sutil que es a menudo. De esa manera, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2093, nos aparece así. Nos dice: la fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. Aquí se nos está hablando de tener esa fe en el amor de Dios, es decir, confiar en que Dios nos ama. Y eso implica, como dice claramente el Catecismo, la obligación de corresponder, de responder a esa caridad divina mediante mi amor, mediante una respuesta de amor. Y sigue diciendo: el primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él, como aparecía ya
en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 4 a 5. Ahí se nos recuerda entonces esa vinculación con ese mandamiento fundamental de la ley de Dios, que es el mandamiento del amor. Bueno, pues inmediatamente después, en el punto siguiente del catecismo, nos dice: se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios, esto que decíamos antes, esa incapacidad para amar a Dios o para recibir ese amor de Dios. Y empieza a enumerar una serie de formas, de modos de pecado contra ese amor de Dios. Nos habla de la indiferencia hacia ese amor de Dios, nos habla de la ingratitud, de la tibieza y luego nos habla de la acedía, aquí aparece con acento, o pereza espiritual. Llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. Bien, pues esta acedía o acedia es precisamente ese rechazo de esa alegría de Dios, de no querer recibir los bienes de Dios, la gracia divina. Esto, que nos puede parecer aparentemente gravísimo, nos puede parecer que es algo impensable, sin embargo es, como decíamos, muy sutil, y esto nos puede ocurrir en muchísimas ocasiones precisamente cuando vinculamos ese amor de Dios con el amor al prójimo, porque como veíamos en el punto anterior del catecismo, y claramente lo tenemos claro por la palabra de Dios, está total y absolutamente vinculado, el amor a Dios y el amor al prójimo. De esa manera, aquí en esta parábola el Señor es ya muy claro y queda muy patente con las palabras que utiliza. Así decía, veíamos en el versículo 32, decía ese padre: era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Ahí deja muy claro el Señor que es preciso alegrarse, es necesario, es vital sentir alegría, buscar esa alegría, porque si no buscamos esa alegría, que es un don de Dios en estas circunstancias, es decir, concretamente por el bien de mis hermanos, lógicamente es cuando voy a comenzar a caer en ese pecado de la acedia, es decir, en esa amargura de corazón, que es muy fácil llegar a caer. Pues ahí está la acedia en esencia, que es un pecado contra el amor, y se caracteriza por esa indiferencia, tibieza, ingratitud, llegando a manifestarse al final hasta incluso en el odio, si se deja uno llevar por esa acedia. Esta acedia que nos lleva a no ser capaces de reconocer el valor y el sentido del amor, el mérito de los auténticos actos de amor, viéndolos como más bien inútiles, innecesarios, algo excesivo, y especialmente lo que más se rechaza con esta situación de la acedia es el sacrificio que implica el amor, es decir, el sentido de la cruz que pueda aparecer en el amar auténticamente de corazón. Pues es precisamente eso, esa comodidad, ese buscar esa comodidad, el no implicarse, no comprometerse más de la cuenta con los problemas o las necesidades de los demás para que eso no me condicione mi vida. Es en esencia lo que sería esa acedia, ese origen de la acedia. Vamos a ver ahora un poco lo que nos manifiestan en algunos mensajes el Señor y la Santísima Virgen en relación a este tema que estamos tratando con esta parábola en Prado Nuevo. De esta manera el Señor, el 5 de diciembre del año 81, nos decía, a través de Amparo: no quiero que esas almas se aparten de mí, las amo tanto, aunque me están ofendiendo constantemente. Las amo y quiero decirles a todas que quiero que sepan que estoy sufriendo por todas ellas. Si ellas supieran la predilección que tengo por esas almas que piden perdón de sus culpas y que se arrepienten, no se pueden figurar hasta qué punto las ama mi corazón. Esta manifestación del Señor es un fiel reflejo de lo que manifiesta el Señor en esta parábola concretamente. Es ese amor extremo del corazón de todo un Dios hacia el pecador, precisamente porque sabe que Él es el que más necesita de ese amor, de esa misericordia, para poder recuperar de nuevo esa dignidad que ha perdido. Y ahí evidentemente volvemos otra vez a recordar ese sacramento de la penitencia. La Santísima Virgen, el 1 de octubre del año 81, nos decía: sed humildes, hijos míos, sin humildad no se consigue el cielo.
Amaos los unos a los otros como mi Hijo os amó en la tierra. Os he repetido muchas veces que no podéis amar a Dios si no amáis al prójimo, porque Dios está en el prójimo, hijos míos. Y si no amáis a vuestro prójimo, que le estáis viendo todos los días, ¿cómo vais a amar a Dios que no le veis? Aquí se ve un fiel reflejo precisamente de eso que se manifiesta en la parábola con el hijo mayor. Esa necesidad de amar al prójimo y precisamente al más próximo, como dice la Santísima Virgen, ese que le estamos viendo todos los días. Si no le amamos de corazón, eso quiere decir que no amamos a Dios. Y ahí está comenzando ese pecado de la acedia. ¿Por qué no soy capaz de amar a mi hermano, a mi prójimo, de corazón, ese que veo continuamente? Y nos decía también la Santísima Virgen el 1 de agosto del año 87. Hija mía, voy a seguir pidiendo amor. El mundo está enfermo por falta de amor, hijos míos. Los hombres no creen en el amor, lo han desnaturalizado con el pecado. Si hubiese amor, habría paz, pues el amor es la herencia de la caridad, hijos míos. Un corazón sin amor es ruin, hijos míos, está tibio. Claramente lo que le ocurría a este hijo mayor, esa ruindad de corazón, esa tibieza de corazón que se identifica tan claramente con esa acedia. Pues llegamos ya al momento en el cual, como siempre, os invito a buscar en vuestras Biblias ese pasaje del Evangelio de San Lucas del capítulo 15, versículos 11 a 32, esa parábola del Hijo Pródigo, para buscar ahí esa identificación con esos tres personajes que muestra aquí el Señor. Ese Padre amoroso, ese Hijo Pródigo que ha descubierto ese amor del Padre y ha recurrido a ese amor misericordioso del Padre para recuperar su dignidad, y ese Hijo Mayor que sigue siendo incapaz de ver ese amor que hay en su vida y de esa manera de manifestar también ese amor que debe de manifestar a su hijo, a su hermano menor, que está tan necesitado también del amor de ese hermano mayor para recuperar su dignidad. Pues ahí está, os invito a que profundicéis en ese pasaje, en la palabra de Dios, y descubramos cada uno qué nos manifiesta el Señor a través de su palabra. Que tengáis un feliz y bendecido día a todos.